Es un trabajo de análisis de la situación de las fallas, de las necesidades de comunicación en este momento, pensando en el cartel como una herramienta adecuada de comunicación. He tratado de evitar reproducir la dinámica habitual de carteles de fallas, que consistía en ilustrar un tópico fallero con mayor o menor fortuna, con lo cual al final lo que se consigue era una imagen que desde un punto de vista estético pues podía ser cuestionada por muchos, porque no había gente que le parecía más o menos bonita, más o menos acertada, pero que desde el punto de vista de la comunicación no aportaba nunca. Era difícil que un cartel aportara algo realmente valioso. En este caso, que además el contexto que salió de las primeras reuniones que tuve yo con concejal y la gente de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, apareció rápidamente el contexto de lo de que las fallas de Valencia este año son candidatas a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, y eso conlleva trabajar también en un sentido muy didáctico, tratar de que la imagen de las fallas sirva no solo para anunciar y promocionar las fallas, sino también para de alguna manera ayudar a entenderlas y ayudar a poner en valor aquellos aspectos que pueden llevarle a esa consideración de Patrimonio de la Humanidad, porque las fallas tiene muchos aspectos muy valiosos, muy singulares, pero también es una fiesta popular como muchísimas otras. Entonces se trata de no hacer una imagen como la de una fiesta equiparable de cualquier otra ciudad, que hay muchas fiestas importantes, sino tratar de poner en valor aquellas cosas, aquellos aspectos singulares que convierten en esta fiesta algo más que una fiesta. Además de eso, uno de los objetivos de comunicación que yo he planteado antes, te cuento todo esto y es un poco como ha sido el proceso. En cualquier proyecto de diseño trabajado con rigor, la realización final, llegar al resultado estético, llegar al dibujo o a ver qué registro estético se utiliza, es una parte que llega en la última fase de trabajo. O sea, se empieza escribiendo, se empieza planteando dudas, planteando posibilidades, tratando de encontrar ideas que respondan a objetivos de comunicación concretos, y todo ese tipo de trabajo y de caminos que vas abriendo, al final te lleva a materializarlo de una forma concreta que favorezca la comprensión de ese objetivo de comunicación previo. Es una de las cosas que tenemos la mayoría de los diseñadores, hay diseñadores que no, pero la gran mayoría es que no tenemos un estilo muy definido. Tenemos una paleta de registros amplia y que usamos en función de las necesidades, tiramos de una cosa o de otra. Y no llegamos a pensar en cómo va a ser el acabado hasta que no tenemos un proceso conceptual muy elaborado, porque la forma esperamos que surja como respuesta al contenido de la comunicación. En este sentido, uno de los objetivos importantes, para mí esenciales, de esta campaña era comunicarme con el mundo fallero, pero sobre todo tratar de conseguir trasladar la mirada de los valencianos, no de los falleros, sino del resto de los valencianos, hacia aquellos aspectos de la fiesta de las fallas que tienen un valor incuestionable, hacia aquellas cosas que a cualquiera le pueden interesar, hacia aquellas cosas que para muchos, poniendo el foco en algunos aspectos, le puede compensar otras cosas de las fallas que a lo mejor no les interesan, o que les resultan incómodas, o que les resultan molestas. Porque las fallas, al final hay mucha gente que no le gustan las fallas, no por algunas cosas esenciales de las fallas, sino porque en su conjunto hay muchas otras cosas que son incómodas. Entonces, una buena campaña de fallas debe, según mi criterio, debe tratar de poner en valor aquello que realmente es bueno, y tratar de aislarlo y alejarlo del resto de cosas que son comunes a cualquier otra fiesta. Y un poco en eso ha consistido el trabajo. La campaña es una campaña que tiene una lectura en concepto muy tradicional. Lo que he hecho ha sido casi una especie de historieta belleta. O sea, al final lo que he hecho ha sido una recopilación de material viejo, de material obsoleto,
y en lugar de hacer una falla he hecho carteles, ¿vale? Pero un poco conceptualmente es algo así. Y además he procurado que esos materiales valorados de manera aislada tuvieran una carga simbólica que pudiera hacer referencia a aspectos de las fallas que han sido descuidados en la imagen. En las fallas, en los casi 90 años de carteles de fallas que tenemos, hay temas que no se han tocado, como son el tema de la infancia. Tenemos, las comisiones infantiles hacen un trabajo muy importante, la mitad de las fallas son infantiles, y esto no ha tenido un reflejo en la imagen de las fallas. El tema de las letras falleras, o sea, todo lo que hacen los guionistas, los poetas, la gente que escribe para llibrets, la gente que investiga o estudiosos del mundo de las fallas, no han tenido ni una sola alusión en los carteles de fallas en 90 años, y para mí es uno de los aspectos fundamentales de esta fiesta. Esta fiesta hay una característica para mí que es destacable, que hay que poner en valor, y que es el resultado del esfuerzo de muchísimas disciplinas, a la vez que todos trabajan muy bien en lo suyo, y las fallas es el resultado de mezclar todo eso. Hay gente escribiendo, hay artesanos, hay técnicos, hay muchísima gente que trabaja cada uno en lo suyo, y al final, cuando hablamos de la imagen, solo recurrimos a los tópicos, a los mismos tópicos además. No ponemos en valor aquellos aspectos que tienen un valor incuestionable. Un poco mi trabajo ha sido tratar de, a partir de todos esos elementos, ponerlos en evidencia, sacarlos a la luz, hacerlos muy visibles con el trasfondo de la fiesta. La fiesta está detrás, de algún modo hay escenas más o menos típicamente falleras, pero por encima de todo está la construcción de fallas, sobre todo la construcción de fallas, y el trabajo de... cuando la campaña se vea, se va a ver que además es una campaña de imagen múltiple, no hay un cartel, hay una serie de carteles. Hay una serie de carteles, porque quiero hablar de muchas cosas, y en un cartel es técnicamente incorrecto hablar de muchas cosas a la vez, porque lo que evitas es que ese cartel tenga una lectura efectiva en la calle y no tenga impacto. Entonces me he visto obligado a llevar una campaña de varias imágenes coordinadas, que tú cuando veas una y cuando veas otro, de manera inevitable vas a entender que forman parte de la misma campaña. Un poco como cualquier campaña de comunicación de cualquier producto, de una campaña de unos grandes almacenes, no de una campaña de rebajas o de otoño o de lo que sea, no se limita a una sola imagen. Hay una serie de imágenes coordinadas, pero que están muy bien hechas, de modo que casi estás viendo la misma imagen, pero cada imagen te pone por encima de otras cosas, te habla de algún valor. Y en conjunto es la imagen. Pues un poco lo que he hecho es algo parecido. Veremos imágenes que utilizan materiales que además tienen una lectura, pues esto de las letras valencianas, o de la artesanía, o de los instrumentaristas, o una serie de... Al final pues veremos una imagen de fallas, pero una imagen de fallas rica, mucho contenido, y sobre todo poniendo muy en valor y haciendo muy visible toda la labor de trabajo especializado, de artesanía y de tradición, que hasta ahora no se reflejaba en los carteles que se veían haciendo hasta ahora.